conectando, que se van a conectar a través de Facebook Live. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por estar aquí y denle oportunidad a este mensaje, ¿verdad? Para que hable a sus vidas. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Esta prédica lleva por título, yo sé que tal vez te digas, habla mucho de fe ahí, pero sabemos que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Amén. Esta prédica se llama Fe para lo imposible. Y quiero ir a Lucas 18:17. Vamos a ver también qué es lo imposible, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas 18:17. Gloria a ti, Señor. Si lo tienes, me das un amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Qué es lo imposible? Fe para lo imposible, ¿verdad? ¿Qué es lo imposible? Lo imposible, hermanos, es lo que el mundo dice que es imposible. Pero quiero llevarte este versículo en Lucas 18:17, donde dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios, creo que me equivoqué con la escritura. Gloria a ti, Señor. Bueno, lo que dice la palabra, ¿verdad? Que lo que es para el hombre imposible es posible. ¿Para quién? Para Dios. Lo que es para el hombre imposible es posible para Dios. Así es que, hermanos, lo imposible es solo imposible para la gente de este mundo, pero no para Dios. Amén. Para Dios todas las cosas son posibles. Perdón, era versículo 27, Lucas 18:27. Él respondió: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Hermanos, el plan de Dios para la salvación no fue solamente la salvación, sino la redención, redimirnos, acercarnos a Él. Ese fue el plan de Dios que incluía o que incluye su salvación, ¿verdad? En su plenitud, en la plenitud de Dios, no solo cambian las cosas, sino que también nos cambia a nosotros mismos. A través de nuestra fe podemos entrar en las bendiciones de Dios y tomar lo que deseamos, pero tenemos que saber que la fe es la mayor herencia que podemos tener. Amén. La fe se nos fue dada por un autor, ¿verdad? El autor y consumador de la fe, que es Jesús. A través de Él, a nosotros se nos fue dada la fe. Gloria a ti, Señor. Así es que, hermanos, a través de nuestra fe podemos entrar al reino de Dios, podemos obtener todo lo que nosotros queramos y traerlo manifestado a nuestra vida. Nuestro pastor compartía, ¿verdad? Este testimonio, de la hermana, que ella estaba compartiendo que ella le creyó a Dios y escuchó que en 5 días. Eso es lo que es la fe: entrar, poseer y traerlo con nosotros. ¿Cómo? Traerlo manifestado de un mundo sobrenatural a este mundo terrenal, ¿verdad? Manifestado en una bendición, en cualquier cosa que desees. ¿Para qué? Para que puedas obtenerlo. Pero ¿cómo se puede obtener? Solamente a través de fe. No hay otro camino, solamente a través de la fe. Entonces la fe es la mayor herencia que nosotros podemos tener de Jesús. Dios nos dio fe, ¿verdad? A todos se nos fue dada una medida de fe. Esta fe nos trae esta gloriosa herencia a nuestros corazones, porque la palabra dice que el justo por fe vivirá. Y no olvidemos que solamente es necesario que un hombre justo, no solamente es necesario que un hombre justo viva por fe, sino que manifestemos cada promesa del Señor por nuestra fe. Amén. Nosotros sabemos, ¿verdad? Y la palabra lo dice, que todas las bendiciones que fueron o que se dieron a Abraham vienen a nosotros a través de él, o fue una herencia que nosotros tenemos porque somos benditos con la bendición que Abraham tuvo, ¿verdad? Entonces te quiero decir que Abraham tuvo una promesa, Abraham y Sara, ¿verdad? Ellos tuvieron una promesa
por 25 años tuvieron esa promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que Dios les daría un hijo. Por 25 años Abraham estuvo frente a frente a Dios con esta promesa. Cada año él esperaba la manifestación de esta promesa. Amén. ¿Qué era la promesa? Tener un hijo. Porque Dios no le dijo en su momento, cuando él vino y le dio esta promesa, él no le dijo cuándo sucedería, ¿verdad? Aunque ellos, me refiero a Abraham y a Sara, se miraban sus cuerpos, miraban que el tiempo pasaba y que pudieran ellos haber pensado en un momento que no habría esperanza para ellos. Miraban porque lo dijeron, ¿verdad? ¿Cómo si es que a mi edad, cómo voy a tener hijos? Si Sara ya no tiene lo que biológicamente necesita para poder procrear, ¿verdad? ¿Cómo? Pero también ellos, hermanos, no se fijaron o no se... Lo vieron, pero no fue su punto de estar solamente pendientes de todas esas limitaciones que ellos tenían para procrear. Ellos pusieron su mirada en el Señor. Ellos pusieron toda la fe que ellos tenían, no mirando lo natural en su cuerpo. ¿Qué es lo natural? Como ya lo dije, su edad, su reloj biológico que el mundo llama. Por eso te decía y por eso empezaba con Lucas 18:27, ¿verdad? Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y fue posible para Dios el darles un hijo. Ellos a su edad, cuando el mundo decía que ya no era posible, ellos tuvieron un hijo. Pero Abraham no se miró a sí mismo ni la condición de Sara. Él no se fijó en eso, él no se enfocó en eso. Abraham tenía que mirar a Dios. Hermanos, en ninguna parte podemos encontrar que Dios ha fallado. Y Dios quiere traernos a este lugar bendito de fe. ¿Cómo? Cambiándonos a una sustancia real de fe. Hasta que tengamos una mentalidad que lo que pidamos, creamos, lo tenemos que recibir y entonces nuestro gozo sea completo. Ese ha sido y es el único deseo de Dios, que nosotros tengamos todo lo que pidamos, obtengamos todo lo que anhelamos. Ese es el deseo de Dios para nuestra vida. Por eso titulaba esta enseñanza o esta prédica, Fe para lo imposible. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Vuelvo una vez más al testimonio de nuestra hermana, ¿verdad? El mundo, la ciencia, le pueden decir que es imposible, pero ella se mantuvo en fe. ¿Para qué? Para obtener lo imposible, lo que la gente dice que no es posible. Aunque ella perdió un hijo por la misma situación por la cual ahora ella había sido diagnosticada, ella no se paró en esa situación, ella no se derrumbó por esa situación, sino que mantuvo su fe en Dios. Amén. Vamos a ir a Romanos, hermanos, vamos a leer Romanos 4, 16 al 18. Gloria a ti, Señor. Cuando estén ahí me dan un amén, hermanos. En Romanos 4, 16 al 18. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Estamos ahí? Amén, gloria a Dios. Por eso, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham esta promesa. No es solo para los que son de la ley, sino para los que también son de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da la vida, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Fíjense cómo dice aquí la palabra al final del versículo 16. Bueno, vamos a leer el 16 otra vez. Por eso la promesa viene. ¿Por qué viene la promesa de Abraham? Por la fe. ¿Para quién? Para nosotros mismos. Tenemos que estar en fe para poder ver cada promesa que fueron hechas a Abraham
que se manifieste a nuestra vida. Amén. Entonces, a través de la fe podemos tener las promesas. Esta promesa también dice, no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham. Nosotros somos parte de esa descendencia, de la fe de Abraham. Él tuvo fe, creyó, hubo una simiente, y de esa simiente es que venimos todos nosotros. Amén. Entonces, es como si Abraham, hermanos, hubiera dicho, no miraré a mi cuerpo, no miraré mis debilidades. Yo creo que Dios puede hacer todo que en mí sea perfecto para poder procrear. Dios es real, amén, y quiere que sepamos que si creemos, será perfecto. Quien da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si ya existieran, ese es nuestro Dios y quiere que vivamos en fe. Y para esto te quiero llevar a un ejemplo de esto, que Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Vamos a ir a Génesis 1:29. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios es real y quiere que sepamos que si creemos vamos a recibir, vamos a obtener lo que nosotros creemos. Amén. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Quiero ir un versículo más atrás. Estamos en Génesis 1:29. Donde dice, vamos a ir a Génesis 1:27. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, estoy leyendo del 27 en adelante, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves de los cielos y a todos los reptiles que se arrastran. Aquí el Señor está hablando, ¿verdad? Pero si vamos al capítulo 2, gloria a ti, Señor, al capítulo 2, el versículo 6, vamos a leer el versículo 6, perdón. Dice, quiero que nos quedemos en esto, ¿verdad? Que recordemos esto. Estábamos leyendo Génesis 1:27, ¿verdad? Después de ahí nos vamos a ir a Génesis 2:6. Dice, no obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo, y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Amén. Está hablando el Señor primero, dice, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, y después empieza a decir, vamos a darles, ellos tienen el dominio y todo, pero creó al hombre después de que Él habló todo eso. Amén. Eso es lo que quería que tuviéramos en nuestra mente, que Él primero habla las cosas que no son como si fueran, y después suceden las cosas. Esa misma esencia, Dios nos creó a nosotros a su imagen y a su semejanza, y esa misma esencia ha puesto en nosotros. Por eso el Señor dice que nosotros ha puesto esa capacidad para poder llamar a las cosas que no son como si fueran. Amén. Gloria a ti, Señor. En Dios no hay limitaciones, no hay límite de posibilidades. Ahora, hermanos, quiero hablarte sobre la prueba, ¿verdad? Nuestro pastor decía, no hay prueba. Vamos a ver un poco sobre eso. Ahora viene la prueba de Abraham y Sara. Dios los probó a ellos, y es bueno que sean probados. ¿Por qué? Este escritor del que nos habla nuestro pastor, Smith Wigglesworth, dice que lo mejor del mundo es ser probados, que nunca sabes de lo que estás hecho hasta que eres probado. Muchos pueden decir que su carga es pesada, y tal vez piensan que Dios está poniendo más y más en ellos. Hermanos, Dios no te manda aflicción, Dios no te manda pruebas. Lo que Dios prueba es tu fe. Amén.
Él puede hacer, hermanos, así como hizo en Abraham, así como hizo en Sara, en Abraham sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo fue probada su fe? Te decía hace un momento que él tuvo que esperar 25 años, pero tuvo que mantenerse en esa prueba de su fe. Esperar, esperar y esperar. Sabemos lo que sucedió más adelante, ¿verdad? Que tal vez vino esa desesperación de cuándo vamos a tener un hijo, ¿verdad? ¿Cuándo va a llegar esa promesa? Entonces sucedió lo que sucedió. Sara le trajo a Agar para que concibiera un hijo, porque pensaron que de esa manera. Pero su fe fue probada en eso. Y no solamente en esperar tanto tiempo, sino en esperar que su cuerpo, así como él dice, ¿verdad? Como dice la palabra, que ya están débil, ya de años, ya de avanzada edad, que ese cuerpo pudiera procrear a través del Señor. Esa era la prueba de su fe. Creer, no ver su cuerpo, no ver lo natural, sino creer lo sobrenatural. Amén. Esa es la prueba de fe. Gloria a ti, Señor. Vamos a ir a Proverbios 16:7. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Estamos ahí, Proverbios 16:7. Dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con ellos. En un momento voy a esto. Hermanos, cuando nosotros agradamos al Señor, no quiere decir que nosotros vayamos a estar pasando pruebas, porque si tú agradas al Señor, Él dice en Proverbios 16:7, aún a tus enemigos hace estar en paz contigo. Entonces, ¿cómo somos probados? La fe, Dios es el que prueba la fe, nuestra fe. ¿Verdaderamente tenemos fe, hermanos, para creer que Dios da vida a los muertos? Todos hemos sido testigos de milagros. Amén. Abraham y Sara fueron probados en su fe, tuvieron que esperar muchos años para la promesa. Algunas veces el enemigo habla a nuestras mentes y trata de interferir entre la luz de Dios poniendo oscuridad, pero Dios es capaz de cambiar toda la posición, si tú le permites una oportunidad. Tenemos que darle la espalda a todo sentido de desamparo, creer y creer en Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros, hermanos, nos es necesario que renovemos nuestra mente. No decir, mientras más busco de Dios, más soy probado, más cosas me vienen. El Señor no quiere que tú vayas en prueba, porque la palabra dice que si tú llegaras a ir en prueba, Él te da la salida para esto. Entonces eso quiere decir que Dios no te está probando, ¿verdad? Sino que Él te está ayudando a salir de eso. Él lo único que va a probar es tu fe. Entonces, si nosotros renovamos nuestro entendimiento, agradamos a Dios, y aún Él hace que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos agradando al Señor, estamos renovando nuestro entendimiento. Amén. Vamos a ir a Romanos 4, 19 al 20. Romanos 4, 19 al 20. Gloria a ti, Señor. ¿Estamos ahí? Nos vuelve otra vez a hablar sobre Abraham, ¿verdad? Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Gloria a ti, Señor. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. ¿Ves que es necesario renovar nuestro entendimiento? Abraham se reafirmaba la promesa del Señor, volvía a hablar aquella promesa, o volvía a pensar en aquella promesa que el Señor le había dado. Él no se debilitó en fe, él no se dejó llevar por lo que él veía en lo natural, sino que renovaba su entendimiento. ¿Tú crees que a Abraham, no venían pensamientos de, no, lo que Dios me prometió tal vez no sea cierto? Por supuesto. Y ahí es donde su fe era probada. ¿Pero qué tenía que hacer?
renovar su entendimiento. Esa es la prueba, hermanos, cuando nuestra fe quiere desviarse, o cuando nuestra mirada, así como te decía que el enemigo pone ciertas cosas en nuestra mente, interfiere entre la gloria de Dios y la oscuridad que Él tiene para robarnos esa bendición. Y ahí es cuando se puede experimentar esta prueba, que es la prueba de nuestra fe. Amén. Vuelvo a decir, Abraham no miró su condición, renovaba su entendimiento una y otra vez. Amén. Era necesario que él estuviera reafirmando lo que el Señor, o la promesa que el Señor le había dado. Vamos a ir a Romanos, vamos a seguir leyendo Romanos 4, 21 al 24. Dice: plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Amén. Él estaba plenamente convencido. Entonces, anteriormente dijimos que Abraham se reafirmaba en su fe, ¿verdad? Reafirmaba su fe, renovaba su entendimiento, volvía a la promesa del Señor. Entonces viene el versículo 21 y dice: él creía que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, por creer en el Señor, por renovar su entendimiento, por volver a aquella promesa que el Señor le había dado. Su fe le fue contado por justicia. Amén. Gloria a ti, Señor. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta, ¿qué va a tomar en cuenta Dios? Nuestra fe. Dios va a tomar en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Ven cómo nuestra fe se toma en cuenta para justificarnos? Por eso es necesario que renovemos nuestro entendimiento y que no pienses que mejor no le sirves a Dios porque te van a venir luchas y pruebas de parte del Señor. El Señor no quiere que te vengan luchas y pruebas. En Abraham había un propósito, ¿verdad? Él tenía que traer toda esta promesa para cada uno de nosotros, pero por su fe, por la renovación de su entendimiento, por callar esos pensamientos negativos que él pudiera haber tenido, de que ya no era capaz de procrear, de que qué tal si había escuchado mal de Dios, de que qué tal si Dios no lo quería bendecir, o a lo mejor el hijo no iba a ser con Sara. Él tenía que callar. Era esta lucha, era esta prueba de su fe la que él tenía que pasar. ¿Para qué? Para que su fe le fuera contado como justicia. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Ahora te voy a llevar a una pequeñita historia aquí entre Abraham, Sara y Agar. Amén. Aleluya. Dice aquí: había en una casa dos mismas semillas. Había dos semillas. Una semilla de una promesa. Esa era, yo le puse aquí, esa era una semilla real. Y había una semilla de carne, que era algo forzado, es una imitación, voy a decirlo, es algo que no es real, que no es real. Entonces había estas dos semillas, ¿verdad? En una misma casa. ¿A quién se refiere? Se está refiriendo a la promesa que había de Dios en Abraham y Sara, y a la simiente que hubo, o a la otra semilla de la carne que hubo a través de Abraham y Agar. Hermanos, vamos a ir a Génesis 21, 10. Gloria a ti, Señor. Vamos a ir a Génesis 21, versículo 10. ¿Estamos ahí? Dice la palabra: por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Fíjate lo que hay aquí. Primero, Sara le pide a Abraham que se llegue a Agar, ¿verdad? ¿Para qué?
para que ella pudiera ver esa promesa manifestada más pronto, lo cual no era bueno, no era lo que Dios les había mandado. Pero viene ahora y le dice, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. La vida de la carne siempre tendrá que ser expulsada. Voy a ver si me doy a entender con esto. Amén. Sara le dijo, expulsa a Agar y a su hijo. Fue difícil hacerlo, pero se tenía que hacer. La vida de la carne siempre tendrá que ser expulsada. Te decía hace un momento, Dios no te prueba, no te envía pruebas y luchas, prueba tu fe, ¿verdad? En nosotros, hermanos, hay muchas cosas que tenemos que cambiar y que se tienen que cambiar para que nosotros, así como leí en la palabra, ¿verdad? Que es necesario que nuestra fe sea contada por justicia. Y no podemos tener fe si no hay una renovación de nuestro entendimiento. No podemos tener fe si no cambiamos nuestros pensamientos para bien, ¿verdad? Para Abraham fue difícil expulsarla porque era su hijo también, pero tuvo que hacerlo. Dios no reconoció al primer hijo como el hijo de la promesa. Él no lo reconoció como el hijo de Abraham. Él no lo reconoció como esa promesa que le había hecho. Él era Isaac, la promesa, la semilla real, pero no puede haber dos semillas en una sola carne, en una sola casa, ¿verdad? Una es la carne, o sea, también nos está diciendo, lo que está en ti, en tu carne, tiene que ser expulsado y tenemos que hacernos más espirituales. No quiero decir religiosos, sino espirituales. Lo que quiero decir es que tenemos que dejar todo pensamiento que no se alinee a la palabra de Dios. Todo lo que nos limita a recibir las bendiciones de Dios, tenemos que dejarlo. Para nosotros o en nosotros, esa es la semilla de la carne, ¿verdad? Y tenemos que vivir con la semilla de la promesa, con lo que es real en nosotros. ¿Qué es real? La palabra. La palabra es viva y es eficaz. Y esa palabra tiene que hacer efecto en nosotros. Y ahí es donde pasamos una prueba, hermanos. Tenemos que estar en esa prueba. Vamos a pasar esa prueba de dejar las cosas, de dejar la pasada manera de vivir, de dejar mis pensamientos, de dejar la incredulidad, de dejar todas esas cosas y cambiar mi mente y moldearla ahora a lo que la palabra dice, a lo que la palabra tiene para mí. Amén. Gloria a ti, Señor. Se tuvo que hacer, hermanos, se tuvo que hacer lo difícil, ¿verdad? ¿Qué fue lo difícil? Tener que enviar a Agar y a su hijo, a Ismael, fuera de la casa para que pudiera crecer esta semilla de promesa, esta semilla que era real con todo lo que él merecía crecer, ¿verdad? Era una promesa y tenía que crecer solo. Entonces, una vez, hasta que hubo sometimiento, fue cuando Dios, hasta que hubo sometimiento de ellos, es cuando Dios empieza a obrar, ¿verdad? Cuando Dios, hermanos, obra en nosotros o nuestra fe empieza a dar frutos, es porque tenemos sometimiento. Tenemos que someternos a Dios. Hubo sometimiento. ¿De quién? De Abraham, una vez más. También de Agar, aunque ella era una sierva, pero también aunque se sintió mal, aunque sufrió porque fue echada de la casa, pero también hubo ese sometimiento. Aún a ellos no les faltó bendición, ¿verdad? Dios los bendijo, Dios tomó cuidado de ellos, pero era necesario. Pero a lo que quiero ir aquí es que aunque Ismael era también hijo, no fue reconocido de la misma manera que lo fue Isaac. Amén. Entonces, hermanos, nosotros podemos decir que somos cristianos, pero si no moldamos nuestra mente, si no renovamos nuestro entendimiento, si no sacamos esa semilla de carne de nosotros, somos o vamos a representar a Ismael, pero no vamos a representar a Isaac. Entonces es necesario que nosotros se saque esa semilla de la carne para que solamente se dé cavidad en nosotros a una semilla real, para que nosotros
sea reconocida la promesa, así como en Isaac, ¿verdad? En nosotros tiene que haber solamente las promesas de Dios, no poner nuestra mirada en todo aquello que el mundo te dice que es imposible. Hemos estado en un mundo donde te han dicho que tienes muchas limitaciones, pero ahora estamos en el reino de Dios, hermanos, donde en el reino de Dios lo único que tiene límite es hasta donde tú dejes ir tu fe. Si tú dejas ir tu fe a un poquito, ese es tu límite. Si la dejas crecer un poco más, ese es tu límite. Eso es la limitación que tú le vas dando a tu fe. En este reino, en este mundo en el cual nosotros habitamos, en el reino de Dios, no hay un límite. De nosotros depende ese límite. Amén. Gloria a ti, Señor. Vamos a ir a 2 de Corintios. Gloria a ti, Señor Jesús. 2 de Corintios 10, versículo 4 y 5. Gloria a tu nombre, Señor. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. ¿Estamos ahí? Amén. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. La palabra nos está diciendo, la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra tiene vida en ello, y nos dice que las armas con las que nosotros luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. ¿Qué es? La palabra de Dios es nuestra arma. Esa es la arma que nosotros tenemos, y con esa con la palabra podemos derribar toda fortaleza, destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Pero ¿qué nos es necesario, hermanos? Una vez más, llevar nuestros pensamientos cautivos. Todo pensamiento debemos de someterlo al Señor. ¿Por qué? Porque si tú le das entrada a los pensamientos que el enemigo quiere poner en ti, desde ahí nosotros le estamos dando vida a la semilla de la carne, que es el enemigo queriendo poner en nosotros cosas que vemos. Las cosas que vemos son de la carne, y el enemigo quiere poner eso en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar todo pensamiento, someter todo pensamiento ¿a quién? A Cristo. Amén. Debemos de llevar nuestros pensamientos y someterlos al Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, el enemigo no puede saber tus pensamientos. El enemigo no puede saber tus pensamientos. No sabe lo que tú piensas. El único que discierne los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón es el Señor. El enemigo no conoce tus pensamientos. Por eso la palabra dice que llevemos todo pensamiento cautivo. Todo, no dice toda palabra, dice todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo solo puede saber lo que sale de tu boca. En Sara empezó este pensamiento: ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Cómo vamos a tener un hijo? ¿Cómo vamos a traer un bebé a este lugar? Y empezó con un pensamiento, pero después vino con palabras, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Abraham? Bueno, allégate a tu sierva, a la sierva, ¿verdad? A Agar. Allégate a la sierva para que podamos tener un hijo, para que pueda llegar, para que podamos adelantar el proceso de Dios y llegue este hijo acá. Cuando ella habló, ¿qué sucedió? El enemigo tomó posesión. ¿Qué sucedió? Sucedió lo que sucedió. Vino un hijo, ¿verdad? Un hijo que no fue aprobado, o que no era parte de la promesa, no que no fue aprobado, que no fue parte de la promesa. Entonces, el enemigo solo puede saber lo que sale de tu boca. Algunas veces el enemigo te puede sugerir pensamientos para poder saber tus pensamientos.
o que hablemos lo que pensamos, hermanos. Si nos recordamos y si vamos atrás a la historia de Génesis, ¿verdad? Dios dijo que había creado al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Cuando el enemigo vino a Eva, le dijo, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de este árbol, ¿qué hizo? Una mentira disfrazada de verdad. ¿Y qué dijo? ¿Qué quería hacer? Sacar lo que había en los pensamientos de Eva. A lo mejor Eva había pensado, si como de ese fruto, pues tal vez no pase nada, tal vez no suceda nada. El enemigo puede pensar o puede creer que sabe, pero va a venir con su sutileza a tratar de sacar que de tu boca salgan los pensamientos que tú tienes. ¿Qué le dijo ella? No es que no podemos comer. Dios ha dicho que nos ha dado todo lo demás, que solamente de este árbol no podemos comer. No, lo cierto es que Dios no quiere que seas como Él. ¿Pero qué no ya era como Él? ¿Ven cómo el enemigo empieza a enredar los pensamientos una vez que salen como palabras? Entonces nos es necesario tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Por eso te decía, ¿verdad? Leíamos en 2 de Corintios 10, 4 y 5 que es necesario que traigamos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si hay un pensamiento en ti que tú sabes que no va en línea con lo que el Señor quiere, tenemos que sacar esa semilla de la carne y dejarla por allá sin hablarlo, sin decirlo, y traer nuestros pensamientos cautivos a la obediencia del Señor. ¿Para qué? Para que podamos recibir bendición del Señor. Amén. Entonces, no tienes que hablar lo negativo, hermanos. Nosotros tenemos que cautivar nuestros pensamientos de una manera, que puedan ser enteramente para Dios. No debemos compartir lo que Dios nos dice. Dios le dijo a Eva, Dios le dijo cosas. ¿Por qué? Porque Él hablaba con ellos, se paseaba en lo fresco de la tarde. Cuando caía la tarde, Él bajaba y se paseaba, ¿verdad? Y yo pienso que en ese tiempo Él tenía esa intimidad con Adán y con Eva. Pero cuando empezó el enemigo a tratar de sacar, Eva empezó a decir lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos es necesario a nosotros que si tú le estás creyendo algo a Dios, a menos que vayas con un hermano, con una hermana, que verdaderamente tú sientas de Dios que puedes confiar, puedes hacerlo. De otra manera, nosotros no podemos confiar lo que Dios pone en nosotros a cualquier persona, porque no sabemos qué es esa persona, no sabemos qué semilla hay en esa persona. Te decía hace un momento, ¿verdad? Podemos venir, podemos estar aquí sentados, pero tal vez en nosotros está esa semilla de la carne y no del Hijo verdadero, ¿verdad? Sino esa semilla de la carne. Entonces tú confías en una de estas personas que tienen esa semilla bien cimentada de la carne, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Verdad? Ah, no, hermana, no crean eso, mire que no, eso no es verdad. A lo mejor esa revelación que usted tuvo no es lo que usted piensa que es. Te van a empezar a robar esa semilla. ¿Y quién está actuando? El enemigo a través de esas personas. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Las revelaciones de Dios son profundas y especiales, pero solamente son para nosotros, a menos que el Señor te haga sentir, puedes ir y puedes contársela al hermano, o mira, te he puesto aquí esta persona. Nosotros sentimos, hermanos, cuando el Señor te pone a alguien para que te aconseje, o esa persona va a llegar y te va a empezar a hablar como confirmación de lo que tú estás creyendo, de lo que el Señor ya te habló a ti. Es parte como algo de lo que nos explicaba nuestro pastor en la predicación pasada, a través de la profecía, ¿verdad? Para que tú sepas que viene del Señor es porque tiene que llegar a ti con alguna palabra que te va a confirmar que sí puedes hablar con esta persona de lo que Dios te ha dicho. Si el Señor te da una revelación, una visión, una promesa, guárdala en ti hasta que se cumpla.
o a menos que sea una de aquellas personas que se van a gozar contigo para que tú tengas tu bendición, ¿verdad? Porque de otra manera, tú vas a pensar, es que lo que yo le platiqué a aquella hermana, ¿se acuerda lo que le dije? Que Dios me dijo que me iba a bendecir de esta manera. Pues fíjese que Dios me está probando, porque eso no se ha dado, yo no sé, a lo mejor después de esta prueba, de esta lucha, va a venir mi bendición. Pero lo que pasa es que a lo mejor hablaste esa promesa que el Señor te había dado con la persona incorrecta. ¿Y qué sucedió? Toda esa promesa, toda esta visión o esta promesa que el Señor te dio fue robada, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Lo que Dios te revela es profundo, es especial y es solamente para ti. Amén. Vamos a ir a Efesios 3. Gloria a ti, Señor. Y para esto, hermanos, para decirte esto, para confirmarte esto que te estoy comentando, que el Señor cuando te da algo que es para ti y muchas veces lo tienes que mantener solo para ti. Comparto con hermanas a veces, y a una de las hermanas le compartía, hay testimonios, aún hermanos, testimonios que no son para toda la congregación. Hay testimonios que solamente son para que tú los compartas con ciertas personas. No todos los testimonios que tú tienes del Señor son para hablarlos públicamente. Muchos sí, otros no. Otros son solamente profundos, son para ti, son para los más allegados a ti, son para aquellas personas que están en un nivel de fe más alto, ¿verdad? Y no lo digo yo, es porque así me lo ha hecho sentir el Señor. Hay testimonios solo para líderes, solo para compartirlos con el pastor, con los hermanos que ya tienen más madurez en el Señor. Amén. Y es lo que digo, el Señor me lo ha hecho sentir. Gracias, Dios. Te doy un testimonio. Hace mucho tiempo, cuando el Señor, hermanos, nuestra fe, ¿verdad? Es la que se prueba. El Señor no te envía pruebas. Puedes pasar por algunas cosas, por tribulación, por cosas, pero dice el Señor que Él te da la salida, ¿verdad? Para eso solamente hay que ir al Señor, hay que declarar su palabra, hay que clamar a Él, y Él es el que nos da esa salida. Amén. Entonces, me dan 3 minutos. Amén. Gloria a Dios, no es cierto. Hace tiempo queríamos nosotros, mi esposo y yo, queríamos comprar casa y empezamos, ¿no? Pues sí, los van a aprobar y los aprobaron para tanto y esto. Y empezamos a hablar y no, pues fíjate que vamos a ver y que una casa y que esto y que aquello. Y entonces, Efesios 3, 17 al 19, que voy a leer en un momento. Amén. Y empezamos a hablar, y ¿qué sucedió? Al final no sucedió nada. No se realizó lo de la casa, no se realizó nada. ¿Por qué? Porque le dimos voz a los pensamientos y a los planes que nosotros teníamos. En este tiempo yo no conocía del Señor, pero el Señor, a pesar de que no conocemos de Él, Él nos viene instruyendo desde hace mucho tiempo, porque Él nos ha escogido para que estemos un día sirviéndole. Amén. Tiempo después, aún no conociendo del Señor, yo escuché una palabra. Esta palabra la sabemos, donde el Señor nos dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo me quedé con esto. Yo dije: Señor, si tú eres la verdad, el camino y la vida, enséñame a dónde yo voy, enséñame a dónde tengo que ir. Yo no conocía del Señor, pero me basé en esta escritura. ¿Qué sucedió? Se empezaron a dar las cosas, se empezó a dar todo para que nosotros pudiéramos comprar una casa. Y obviamente cuando yo hablé esta escritura es porque en mi mente estaba el plan de que pudiéramos comprar una casa. Y no en sí comprar, estaba buscando en aquel tiempo rentar. Pero Dios nos da las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podamos pensar o pedir, ¿verdad? Yo me basé en su palabra. Y fue la primera vez que yo tuve la confirmación de lo que dice la palabra, que la palabra es viva y eficaz. Yo andaba buscando rentar, y ¿qué sucedió? Se dio la compra de una casa. Pero en todo este proceso, mi esposo y yo estuvimos callados. Simplemente seguíamos el proceso. Cuando nosotros
aún en nosotros mismos, ni siquiera dábamos emoción a nuestra carne de decir, ay, ¿qué vamos a hacer? Ya nos vamos a cambiar. Mantuvimos el proceso simple, ¿verdad? Y cuando ya llegó el tiempo del cierre, nos entregaron las llaves de la casa y nos preguntamos con mi esposo, ¿y ahora qué sigue? Nadie cercano sabía lo que nosotros estábamos haciendo, pero aún el enemigo venía con cosas y muchos decían, no, pues ¿sabes qué? Este es el tiempo en el que, yo estoy hablando de esto hace mucho tiempo, fue cuando fue la recesión económica que hubo aquí, por eso soy testigo, hermanos, y ahora, en este tiempo, soy testigo de que puede haber recesiones económicas, puede haber hambruna en el mundo, pero mientras tú estés plantado en el Señor, nada te va a hacer falta y Él siempre te va a prosperar. En ese tiempo de recesión, en el 2009, fue cuando adquirimos esta casa y todo se dio y venían personas y nos decían, así como te daba el ejemplo aquí, ¿verdad? El enemigo te empieza a tirar para ver si tú quieres hablar algo de lo que estás pensando. Y nos decían, no, es que no van a poder, es que hay mucha gente que quiere comprar casa. Y nosotros con mi esposo nos volteamos a ver y nos quedábamos callados. No, sí está muy difícil, a lo mejor sí lo que dicen. No, es que ahorita el que quiere comprar casa lo miran con lupa. Y nomás nos volteamos a ver. Hermanos, tuvimos enemigos. Cuando nosotros recibimos las llaves de nuestra casa y dijimos que nos estábamos mudando a nuestra nueva casa, que el Señor proveyó todo, personas nos dejaron de hablar. Personas allegadas a la familia, personas aún mismo de la familia, nos dejaron de hablar. ¿Por qué? Porque recibimos una bendición. Pero ¿a quién yo clamé? Al Señor. Yo dije, si tú eres el camino, si tú eres la verdad y la vida, muéstrame y prepara ese lugar al que yo voy a ir. Y gracias a que me moví a este lugar, a que estuve aquí, fue que yo conocí de este lugar. El Señor tiene planes perfectos. Si yo no hubiese vivido en esta área, tal vez no hubiera llegado a Centro Cristiano Palabra Viva. Entonces, tenemos que callar cosas que nosotros le estamos creyendo al Señor. Tienes que callar si el Señor te revela cosas, porque si no vas a decir, es que el Señor me prometió, pero estoy pasando por esta lucha, por esta prueba, y a lo mejor después de esta prueba viene mi bendición, y luego va a pasar esa prueba y luego va a venir otra, y a lo mejor después de la otra viene mi bendición. Mientras más fuerte yo sea probado, mientras más, he escuchado este término, perdón, y no lo quiero, y es fuerte y no me gustaría decirlo, pero lo voy a decir, que muchos dicen, es que tú debes de dejarte azotar por Dios. Wow, se me hace algo tan cruel, tan sin sentido. Dios no te va a azotar. ¿Quién te podría azotar? El enemigo. La palabra dice, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos, yo vi al enemigo, yo vi a Satanás caer como de rayo, y os ha pedido para zarandearlos, pero yo estoy orando por ustedes. ¿Qué quiere el Señor? El Señor no quiere que seas azotado, el Señor no quiere que seas zarandeado, el Señor no quiere verte sufriendo para darte bendición. Eso es mentira, hermanos. El Señor lo único que prueba es tu fe, así como fue probada la fe de Abraham, así como Abraham tuvo que ser probado en su fe. Hubo más adelante, ¿verdad?, esta prueba donde Dios le pidió a su hijo. ¿Por qué? Si Dios es Dios de lo imposible posible, al ver la obediencia de Abraham, aunque Abraham hubiese ofrendado a su hijo, ¿tú crees que Dios no hubiera dado vida una vez más a ese hijo? Por supuesto que sí, porque solamente estaba probando la fe. En todo esto, hermanos, ¿ustedes se imaginan que Sara hubiese sabido los planes, o no los planes, sino lo que Dios le había pedido a Abraham? ¿Hubiera permitido que Abraham llevara a su hijo? No. A lo mejor personas, los que cuidaban de este niño, los que estaban cerca de Isaac o de este jovencito, ¿hubieran permitido que se lo llevara sabiendo las intenciones? No. Abraham les dijo, voy y regresamos, ¿verdad? Vamos a ofrendar y regresamos. Él confiaba plenamente en el Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Vamos a ir a Efesios 3, 17 al 19. Ahora sí.
Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado con lo que hablamos. Cuidado, porque el Señor tiene propósitos. Si Abraham no llega con este niño hasta este lugar, hasta este monte donde iba a ser ofrendado, no hubiese conocido la capacidad de la fe de Abraham y hubiese quedado solamente hasta ahí, ¿verdad? Pero el Señor siempre tiene propósitos, así como te di este testimonio de esta casa, el Señor tiene propósitos, y esos propósitos es hasta donde estoy en este día aquí, compartiendo la palabra del Señor contigo. Amén. Dice la palabra en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, siguiente, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de ¿qué? De toda plenitud de Dios. Gloria a ti, Señor. Entonces, con esto tú piensas que si el Señor te dice en su palabra que quiere que conozcas la anchura, que conozcas la profundidad de su amor, ¿tú piensas que el Señor te quiere probar? ¿Te quiere azotar? Como dice, no, por supuesto que no, hermanos. El Señor no es un Dios al que tengamos que tener temor, es un Dios al que nosotros nos acercamos y entonces Él viene con este amor para darnos toda su plenitud, para llenarnos con esa plenitud que Él tiene, llenarnos a cada uno de nosotros. Amén. Ese es al Dios que le servimos, a un Dios de amor, a un Dios que no te envía pruebas, a un Dios que no te quiere azotar, porque el mundo ya te azotó demasiado, ¿verdad? El mundo, me refiero a todo lo que el enemigo tiene. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto un cambio grandísimo de la manera de vivir en el mundo y de la manera de vivir en el reino. Y preferimos estar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado para bien. Porque Dios quiere llenarnos de su plenitud. Amén. Ha querido desde siempre que nosotros conozcamos el amor que excede todo conocimiento para tener completamente la plenitud del Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Voy a regresar un poquito a Génesis 21:10. Ya casi termino, hermanos. No se me aburren ni se duermen. Amén. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esta esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Hermanos, si nosotros nos mantenemos en la carne, si nosotros no queremos renovar nuestro entendimiento, si en cuanto Dios te dice algo, tú inmediatamente lo hablas, lo dices, nosotros no podemos recibir bendición de Dios. Amén. Tenemos que echar de nosotros todo lo que es de la carne, así como nos dice en Génesis 21:10. Echa de aquí a esta esclava y al hijo de esta esclava, que jamás tendrán parte en la herencia con mi hijo Isaac. En nosotros, en una situación nuestra, si nosotros no echamos fuera todo lo que es de la carne, nunca vamos a tener parte de la fe y de las bendiciones o del alto nivel de fe que Dios quiere que tengamos y de las bendiciones que podemos obtener a través de nuestra fe. Amén. Por eso nos es necesario echar de nosotros toda esa carne, todo eso que no es de la promesa, todo eso que Dios no quiere en nosotros, para que seamos entonces llenos de la plenitud de Dios. Dios no nos puede llenar de su plenitud si nosotros no hay amor, si nosotros no hay renovación de nuestro entendimiento. Yo no puedo decir que tengo fe, pero estoy con mi mirada puesta en lo natural, ¿verdad? Yo no puedo decir que creo en Dios, pero estoy más en el mundo, en la ciencia, con mi mirada puesta en lo que está sucediendo día a día, aconteciendo en las noticias. Honestamente, yo no veo noticias, ni veo televisión, ni nada, porque no tengo tiempo para eso. Antes sí tenía mucho tiempo, me sobraba tiempo para ver, pero ahora no, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con nuestra mente, con lo que nosotros tenemos? Nos enfocamos más en las cosas del Señor. Y a veces me preguntan, ¿no has visto las noticias? Que no he visto. ¿Pero no has visto que viene una tormenta de nieve? No he visto.
No he visto, porque no me voy a preocupar por el día de mañana, dice la palabra. No nos preocupemos. El Señor nos bendice todos los días. Amén. Que a veces nos enteramos, bueno, pues nos enteramos y tomamos nuestras precauciones, pero no tenemos que estar preocupados por eso. Así es que, así como Abraham hizo, como echó a esa sierva y a su hijo, echemos todo lo que no es agradable a Dios, echemos fuera todo lo que no nos permite crecer en fe. Recuerden que tenemos que tener una fe para lo imposible. Amén. Tenemos que tener una fe para hacer todas las cosas imposibles. Jesús dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña, ¿verdad? Quítate de aquí y échate en el mar. No nos dice algo pequeño, nos dice algo que suena, si lo escuchas con tu mente natural, suena como algo imposible. Pero Dios te dice, así es tu fe, para hacer lo imposible posible. Ese es el tipo de fe que tenemos que tener. No que estés pensando en luchas y pruebas y si le creo a Dios y si declaro su palabra voy a tener que pasar por un proceso. Dios quiere que pases por el proceso de renovación de tu mente. Eso es lo único que Dios quiere que hagas, que pases por ese proceso. Que tu fe va a ser probada, Él te da la salida. Te da la salida, ¿para qué? ¿Cómo te da la salida? A través de su palabra, para que tú declares su palabra, para que medites en su palabra, para que hables lo que la palabra dice. Aún, no sé si es correcto decir esto, pero aún para confrontar a Dios con su palabra. A ver, Señor, tu palabra dice, y si tu palabra dice, yo me voy a mantener ahí y no me voy a mover de ahí hasta que suceda, ¿verdad? Así lo hizo Moisés. Señor, estoy parafraseando, este es tu pueblo, ¿qué van a decir de ti si te olvidas de él? ¿Qué hizo? Confrontó a Dios. Tú me mandaste a sacar a tu pueblo, tú me dijiste, tú lo sacaste con riqueza, tú hiciste llover maná del cielo por tu pueblo y tú me enviaste a sacar a tu pueblo, y ahora dices que ya no es tu pueblo, que ya estás cansado de ellos. ¿Qué van a decir de ti? ¿Que los sacaste solo para matarlos en el desierto? No, hermanos. Tenemos nosotros que poner, así como dice Malaquías 3:10, probadme, dice el Señor, ¿verdad? Probemos al Señor en su palabra, probemos al Señor en lo que dice su palabra. Señor, si tu palabra dice que yo soy sano, yo soy sano. Pero tenemos que sacar que toda semilla que es de la carne, todo lo que yo sé que le afecta a mi cuerpo, lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque tengo que sacar esa semilla de la carne. Por mucho que voy a pasar por la prueba de la fe para dejar todo esto que me hace daño, pues entonces ahora viene la plenitud del Señor y puedo declarar su palabra porque estoy haciendo lo mejor para mí, ¿verdad? Asimismo con todo, hermanos. Quiero ser bendecido por el Señor en finanzas, pues entonces aprendemos a sembrar para que pueda yo confrontar a Dios con su palabra. A ver, Señor, tú dices que el que siembra, recibe, que el que siembra va a cosechar. Cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, yo he sembrado, así es que yo espero esa cosecha. ¿Cómo? A través de tomar esa acción de fe. Pero si yo digo, yo quiero recibir, Señor, sé que nunca te he dado, pero pues ahí si es tu voluntad, ahí me voy a quedar, en esa semilla de la carne, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios. Es que Dios me quiere probar, mientras más pobre yo, más santo, ¿no? Es que no has creído completamente en el Señor, no te has atrevido a dar ese paso en fe para sembrar, para darle a Dios y recibir bendiciones en abundancia. Amén. Tenemos que reclamar las promesas del Señor, hermanos, siempre. Y este tema es extenso, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Amén. Ya seguiremos compartiendo más y más. Recuerda, el Señor no te quiere probar. El Señor lo único que va a probar es tu fe. Amén. Pero cuando tú das frutos de fe, el Señor te sigue bendiciendo más abundantemente. Amén. Abraham dio fruto de fe. ¿Cómo? Cuando creyó, cuando llevó a ese niño, a ese joven, a ese lugar. Dios cumplió su promesa, lo hizo padre de muchas naciones y nosotros somos el fruto de esa acción de fe que Él tuvo. Amén.
Así es que, hermanos, creamos en el Señor, saquemos toda semilla de la carne, todo lo que no es de nosotros, todo lo que no pertenece al Señor, saquémoslo de nosotros y vengamos a este lugar confiados de que vamos a recibir palabra, de que nos vamos día a día, no como llegamos, nos regresamos, nos vamos a nuestra casa con una nueva esperanza, con una esperanza de fe, con una esperanza de un mejor mañana cuando yo creo en las promesas del Señor. Que eso siempre traigamos en nuestra mente, que eso siempre traigamos en nuestro corazón cuando venimos a la iglesia. Que yo me voy a ir, si una palabra recibí, esa palabra la atesoro en mi corazón, porque de lo que esté lleno mi corazón va a hablar mi boca. Amén. Pero si lo que yo voy y hablo después no tiene nada que ver con la palabra, es que mi corazón quedó vacío, no recibí nada, no vine a agarrar nada, vine solamente a estar como esa semilla de la carne que no recibió y que no era su lugar, ¿verdad? Pero todos aquí tenemos un lugar especial en el Señor. Aprovechemos este gran privilegio, hermanos, que el Señor nos ha dado y llevemos nuestra fe a un más alto nivel. No te canses de escuchar de fe, no te canses de escuchar de la palabra. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Necesitamos tener fe para lo imposible, mucho más en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, que el mundo está pasando. Nosotros tenemos que tener fe para lo imposible, fe como el de esta hermana que dice: en 5 días yo voy a ser sanada. ¿Y qué sucedió? Fue sanada. Ese es el tipo de fe que tenemos que llevar, ir cultivándolo, ir creciendo e ir recibiendo más y más de lo que el Señor quiere darnos, de esas promesas que solo se alcanzan a través de fe. Amén. Que el Señor te bendiga. Eso es todo por mi parte. Yo tengo 2 preguntas para ti. Ay, Dios. Por favor, pueden quitar. Amén. Ok, pastor. Tú hablabas de no revelar las cosas. Ajá. Bueno, la palabra, las palabras. Si yo constantemente le comparto a toda la gente, Dios me reveló esto, Dios me reveló esto, Dios me reveló esto, el Espíritu Santo me dijo esto, ¿qué sucede en mi vida? Nada. No va a suceder nada. Y creo, pastor, que muchas veces se comparten estas cosas. Es que Dios me dijo esto, es que Dios me dijo aquello, para hacerme ver que soy santo delante de todos, para darme un lugar que no tienen que saber. El Señor dice, ¿verdad?, en su palabra: ora a tu Padre en lo secreto y Él te va a recompensar en público. Así es que tú no tienes que ir y mostrar y decirle a nadie. La otra pregunta Eran 2, vamos con la segunda. La otra, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido cuando Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo? Y Abraham le cuenta a Sara, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera impedido la promesa. Agarra a su hijo y corre. Hubiera impedido que su hijo hubiera causado divorcio, separación, ruptura de la promesa y hubiera sido piedra de tropiezo, ¿verdad? Abraham obedeció y se quedó callado. ¿Para qué? Porque, como te dije hace un momento, para que nosotros fuéramos parte de todas esas promesas y nosotros podemos dejar esas semillas de fe. Pero le creyó a Dios sin decir palabra. Así es que tengamos cuidado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Espero haber contestado las palabras, las preguntas de nuestro pastor. Dios les bendiga. Saludos. Aquí hay saludos a las personas. Saludos a los hermanos que se conectaron. Mi hermanito lindo, bello, precioso, Marco Miranda, que está conectado. Dios te bendiga, hermano. A todos los hermanos que se conectan siempre, que el Señor les continúe bendiciendo.